tenemos nueva información sobre la Torre de Babel. Ajá. Atención, Bulbul, Babel significa en hebreo balbuceo, confusión al expresarse algo. ¿No? Esta historia podría comenzar con la plantación de una viña. Parece que Noé, aquel muchacho del arca, fue el primero también en plantar una viña. Cuando estaba en plena tarea, dijo, voy a plantar una viña. Se le acercó el demonio, Samael. Dice, buenas tardes, soy el demonio, qué sé yo. Y le propuso que compartiera la viña. Y Noé aceptó. Dice, bueno, muy bien. No sé si en sociedad. Dice, ¿qué le parece? Vale. El demonio en secreto hizo la siguiente operación. Mató un cordero y lo enterró bajo la vid. Luego hizo lo mismo con un león. Lo mató y lo enterró bajo la vid. Todo esto sin que Noé lo viera. Después lo hizo con un chancho y con un mono. De modo que la planta se nutrió con la sangre de estos 4 animales. En consecuencia, aunque el hombre sea menos valiente que un cordero antes de probar el vino, después de un trago se jactará de ser fuerte como un león y se sigue viviendo, o todavía mejor, si sigue bebiendo, se parecerá a un chancho y después a un mono. La razón de los animales enterrados bajo las plantas y la conducta de las personas que ingieren las plantas es algo que permanece en el misterio. No sé por qué si enterrás un perro debajo de una planta y te comes la planta, tenés conducta perruna. No lo sé. Bueno, será que hasta tanto no llegan mis conocimientos filosóficos, pero a eso le llamaban pensar. Bueno. El hecho es que Noé se puso borracho. Y vio cómo son los borrachos. Quedó desnudo en su tienda. Su tienda en el sentido de carpa. Sí. Bien. Cam, uno de sus hijos, muy famoso en las palabras cruzadas. Tuvo la desgracia de encontrarlo en ese estado, es en estado de ebriedad y de desnudez. Bueno, Noé, cuando volvió de su borrachera, maldijo a Cam porque lo había visto desnudo. Y le dijo... Era para maldecir. Era para maldecir. Era para maldecir. Me has visto desnudo, hijo mío, merece que te maldiga. Maldición, 2 puntos. Bueno. Tus nietos serán negros como la noche. Sus cabellos serán crepitados y sus ojos enrojecidos. Ya que tus labios se burlaron de mí, los de ellos tentarán. Y ya que contemplaste mi desnudez, ellos andarán desnudos. No se le había pasado del todo a Noé. No, era medio rara la maldición. No tan rara, porque los antropólogos de la escuela bíblica explicaban de este modo el origen de la raza negra. Bueno, así después de la maldición, Cam anduvo vagando por distintas regiones, tuvo muchos hijos, también errabundos que andaban de un lado para otro, pero casi siempre marchaban al este. Nimrod era nieto de Cam, hijo de Cush, que era hijo de Cam. Después de sojuzgar a todos los descendientes de Noé, se le ocurrió la idea de construir una fortaleza en una gran roca redonda. Dice, voy a construir, dijo Nimrod, ¿no? Este descendiente de Noé, voy a construir una fortaleza en una gran roca redonda sobre la que se apoyará un gran trono de madera de cedro. Sobre el primer trono haremos el segundo, que es de hierro, y sobre este un tercero de cobre, y luego uno de plata, uno de oro, y en la cima puso Nimrod una gema gigantesca, desde la cual exigía el homenaje universal. ¡Homenajémen! Gritaba. Sí. Nimrod había heredado de su padre, además, las vestimentas que Dios había hecho para Adán y Eva. Dios mismo hizo unas vestimentas para Adán y Eva. ¿Sí? Lo que nos lleva a conjeturar que la profesión más antigua del mundo, contrariamente a lo que se cree, es la de sastre. Claro. Ahora no las usaban mucho las prendas Adán y Eva. No eran las hojas, las empezaron a usar después. Claro. Ahora bien,
el legítimo heredero de esta ropa en realidad era Sem, el creador de la raza semítica. Pero Cam las robó y se las dejó a su hijo Cus, que se las dejó a Nimrod, que era el que las tenía. Según la leyenda, el que se ponía estas ropas era indestructible. Luego de algunos años pacíficos, estalló la guerra entre los hijos de Cam y los de Jafet. Nimrod, junto a 400 hijos de Cam y 80 hijos de Sem, venció a los hijos de Jafet, que somos nosotros. En su orgullo, Nimrod erigió ídolos de piedra y de madera que el mundo entero debía adorar. Lo ayudó su hijo Mardón. Y entre ambos, que como vemos ya se habían ido a cualquier parte con la religión, resolvieron rebelarse contra Dios. Dice, vamos a rebelarnos contra Dios, ¿qué tanto? Y vamos a construir una torre para llegar hasta el cielo. Sí, subimos la torre, aparecemos en el cielo de improviso. Muy de improviso no, porque ya van a ver que estamos construyendo la torre. Sí, ya lo ven venir, faltan 2 kilómetros todavía. Tomamos el cielo y manejamos el universo nosotros, se decían padre e hijo. Y además... Nimrod dice, a Dios lo tengo, dice, entre ceja y ceja, porque ahogó a mis antepasados en el diluvio. Si enviase otro diluvio, mi torre será más alta que las aguas. Claro. Bueno, se proponían atacar al cielo, destruir a Dios, y se podemos poner ídolos en su lugar, porque eran idólatras los textos. Claro. Muy bien. Pronto se elevó la torre, esto lo contábamos en un espectáculo que teníamos cantando. Se elevó la torre a 70 millas de altura. ¿Cuánto sería? 70 millas son 7 veces 10 millas. Bueno. Listo, ya me doy una idea. Sí, perfecto. Y serán algo así como 105, 106 kilómetros. De alto. De alto. Alta era. Sí. Tenía 7 escaleras en el lado oriental por donde subían los peones y 7 del lado occidental por donde bajaban los peones. Bueno. Una prolijidad innecesaria. Sí. Bueno, pues no se van a encontrar en la escalera lo que suben y bajan. Sí, tienes razón. Bueno, desde allí empezaron los soldados de Nimrod a disparar flechas al cielo para ver si cazaban algún ángel, algo. Parece que los ángeles las tomaban, estas flechas, y las devolvían goteando sangre. Y los arqueros creían que habían matado a todos. Mentira. Bueno, y un día Dios se cansó, porque vio que ya avanzaba la torre, y ordenó a los ángeles que hicieran 70 lenguas de una para confundir a los que estaban construyendo la torre. Y entonces ya nadie se entendió. Empezaron a hablar, qué sé yo, no entendían, dame ese ladrillo, ¿qué decís? No, que me... Bueno, la construcción se deterioró rápidamente, como sabe cualquier obrero de la construcción que haya trabajado, por ejemplo, con italianos. La obra quedó así, paralizada, y no progresó más. Unos carteles, con muy pronto... de inauguración, la torre. El padre Athanasius Kircher, amigo de este programa, que vivió en el siglo XVII, vivió el padre Kircher, sostenía que en la antigüedad todos hablaban hebreo, que la lengua universal, aquella que existía antes de la Torre de Babel, era el hebreo, y que después de esta confusión nacieron las otras lenguas. Sin embargo, Kircher pensaba que la conjunción de lenguas había sido una medida superflua de la divinidad. El proyecto de Nimrod, dice Kircher sería en realidad, jamás hubiera alcanzado un fin exitoso. El padre Athanasius calculó la altura necesaria para alcanzar el cielo y declaró que para llegar al cielo había que sobrepasar la órbita de la luna. Entonces la torre estaría a merced de periódicos lunazos. Cada vez que pasaba la luna, ¡pum!, contra la torre, y seguramente lo hubiera derribado mucho antes de cualquier confusión lingüística. Bien, son cálculos del padre Kircher. Sí, bueno. Se dice que la Tierra se tragó 1/3 de la enorme estructura de la
de la torre. Por el mismo peso. ¿O Sí, por el mismo peso. Que el fuego del cielo destruyó otro tercio y que el resto subsistió. ¿Qué era? ¿Como de piedra, algo así? Y seguro que sería de piedra, aunque por el lugar donde fue construida, según dicen, probablemente cerca de la media luna de las tierras fértiles, o en la Mesopotamia, no había piedra. Ahí se construía mucho con ladrillo. Es más, probablemente la leyenda de la Torre de Babel haya sido muy alimentada por unas construcciones reales que se hacían en aquellas tierras, que se hacían con ladrillo, que son los zigurat. El zigurat era una torre de 7 pisos, en el último de los cuales se desarrollaban unas ceremonias que un día le contaré, pero eran muy altas. Claro, y tomaron De ahí puede haber nacido la historia de una torre todavía más alta. Pero bien, Orosio de Tarragona, ya en el siglo V de la era cristiana, describió la torre y dijo que tenía 5 millas y media de altura. Mucho menos. Mucho menos, ¿ves? Sí. Como ya nos acercamos a ninguna parte. 10 millas de circunferencia, 100 puertas de bronce y 480 pisos. Después vino a saberse que la torre probablemente estaba en Babilonia, justamente donde estaban los mejores zigurats. San Jerónimo la identificaba con ese lugar, decía, Babel es Babilonia. Darío y Jerjes, los reyes persas, destruyeron minuciosamente la ciudad de Babilonia. Alejandro de Macedonia pensó seriamente en restablecer la gloria de aquella ciudad. Murió allí, en realidad, en las ruinas, lo que quedaba de Babilonia. Pero calculó Alejandro que nada más para remover los escombros se necesitaban 10.000 hombres, se le fueron las ganas. Sí, mejor que construya otra al lado. Es mejor hacer una nueva. Sí. Los hititas contaban la historia de Ulicumni, que se proponía atacar a los 70 dioses del cielo. Los griegos también contaron la historia de los titanes que luchaban contra los dioses olímpicos. Hoy el tiempo y el olvido han sepultado a la torre para siempre. Nuestro tiempo tiene técnicas de construcción superiores, pero el cielo está muy lejos ahora. Sí. Antes estaba ahí nomás, les parecía que una buena torre podía llegar al cielo, pero no tenían forma de construirla bien. Ahora podríamos construirla, pero ya el cielo lo corrieron. Está en un lugar cada vez más lejano, tan lejano que se nos fueron las ganas de construir torres. Así que yo que de chico soñaba con una torre así, ahora se me fueron las ganas. Uno piensa en algo así como una torre de Babel del enamorado. El enamorado también construye torres de Babel para llegar al cielo del amor de la mujer o del hombre que ama, ¿no? Muchas veces me ha tocado a mí encontrarme con mi propia lengua confundida. En el medio de la construcción de la torre, cuando ya me parece que estoy llegando a la mina, quiero decirle una cosa y estoy hablando en japonés. O a ella le parece que hablo en japonés. Y entonces no puedo ni siquiera contarme a mí mismo lo que está pasando. Y cuando me pide un ladrillo me alcanzo una palangana y la construcción se detiene. Y a lo mejor me quedo con personas más terrestres que están mirando para arriba al pie de la torre. Yo quisiera dedicar esta charla a todos los enamorados que tuvieron que suspender la construcción de sus torres por haber perdido la fe poética, ¿no? Hemos ido a la discoteca. Oh, qué linda historia para el discotecario. Sí, el discotecario se me durmió. ¿Pero cómo? Sí. Se me durmió y después despertó al final y dijo... Pero al final... La única lengua que yo mancuso Buah, forma de hablar. es el lunfa. Yo chamullo lunfa. ¿Qué? Entonces me dio un disco que se llama Milonga Lunfarda, que es una milonga que más o menos sostiene que no era el hebreo la lengua universal antes de la confusión, sino el lunfa. Ah, y lo dice así claramente. No lo dice, pero lo da a entender. Me parece que... Y en cualquier caso, no en cualquier cosa, ¿qué tal? Es un diccionario lunfa que sirve para utilizar no sé dónde.
Canta entonces, en honor a los constructores de la Torre de Babel, Edmundo Rivero, esta milonga,